En medio del bosque, oscuro como la noche, la lluvia torrencial azotaba el cuerpo sin vida de la estudiante. La escena trágica de su hija hizo que el padre pronunciara unas disculpas tardías. La culpa se elevó hasta el límite. Min Seok, sollozando, se reprochó a sí mismo, había sido él quien había matado a su hija. Se arrodilló junto a ella, con la mirada llena de remordimiento y dolor, y en su frente apareció claramente el número 1. Las lágrimas le corrían en largas hileras. No era la primera vez, sino el fracaso número 99. Min Seok permaneció abatido bajo la lluvia, impotente, mirando a la hija que no pudo proteger. Pero entonces se levantó. Sabía que esta era la última oportunidad que le quedaba. Abrazó con fuerza su arma y, apretando los dientes, susurró una promesa. Confía en mí, Dami. Juró que esta vez no fracasaría. De inmediato, Min Seok se incorporó aturdido en una habitación familiar y se dio cuenta de que había sido devuelto. Miró las noticias en la televisión, que informaban sobre el brote zombie. Había zombies por todas partes. El mundo colapsó en un instante. Dami salió de su habitación, preguntándole a su padre qué estaba mirando. Al ver a su hija aún con vida, Min Seok tomó la determinación de que debían sobrevivir a toda costa. Sin embargo, el recuerdo doloroso resurgió, la escena de Dami muriendo en sus brazos, rogándole que no la dejara sola. Para un hombre mayor y una niña pequeña, sobrevivir en ese mundo era el infierno mismo. Y así, tras perder a su hija, Min Seok eligió desesperadamente morir, ahorcándose. Pero justo en el momento en que todo terminó, la cuerda se rompió de repente. Un ser divino y resplandeciente apareció frente a él. La deidad sonrió como un ángel y anunció que se le había otorgado otra oportunidad. Los ojos de Min Seok se abrieron de golpe, perlados de sudor frío por la incredulidad. Despertó en su cama familiar, notando con confusión que el número 99 flotaba sobre su cabeza. Se incorporó de golpe, mirando sus manos y preguntándose qué estaba pasando, por qué estaba perfectamente bien. Su mente se fijó en la anomalía. Vio claramente el número reflejado sobre su propia cabeza cuando se miró en el espejo. De repente, un pensamiento urgente lo golpeó, haciéndolo apretar el puño con determinación. Corrió hacia la habitación de su hija, golpeando la puerta frenéticamente mientras gritaba su nombre, exigiéndole que abriera. Dami finalmente abrió, quejándose con fastidio por el escándalo en mitad de la noche y preguntando qué ocurría. Ignorándola, Min Seok la sujetó por los hombros, preguntándole con desesperación si estaba bien, si estaba viva. Ella reaccionó asustada, preguntando si había tenido una pesadilla. Sin dar explicaciones, Min Seok apretó con fuerza el brazo de Dami y la sacó de la casa, gritándole que lo siguiera sin hacer preguntas. Ella se quejaba, diciendo que la estaba lastimando, pero él insistió con urgencia en que no había tiempo. Con el número 99 aún sobre su cabeza, advirtió con terror que, si no se daban prisa, iban a morir. Justo entonces, un zombi gigante se abalanzó sobre él, cortando su advertencia. Instantáneamente, Min Seok regresó al punto de partida, despertando con un grito de pánico. El número ahora era 98. Sus ojos se abrieron con horror. Estaba de vuelta una vez más. Al mirarse en el espejo, notó con sudor frío que el número había disminuido. Su rostro se llenó de pánico mientras la verdad se asentaba. Sentado en la cama, finalmente entendió que ese número representaba sus vidas restantes. Apretó la sábana con fuerza, asumiendo que, en pocas palabras, aquel número representaba las oportunidades que le quedaban. Min Seok se centró en su objetivo, sabiendo que aún tenía 98 intentos para salvar a Dami. En el intento número 98, golpeó la cabeza de un zombi con un palo de golf hasta hacerla explotar. Mientras Dami observaba, él se balanceó con determinación, convencido de que había hecho todo lo humanamente posible para protegerla. Incluso en el intento 71, se vio obligado a cometer actos inhumanos para sobrevivir. Sentado entre cadáveres, se repetía una y otra vez que todo lo había hecho por ella. Pero, pese a todos sus esfuerzos, Dami inevitablemente terminaba siendo silenciada, rodeada por las manos de los zombies. En otra de sus vidas, él mismo fue superado, apretando los dientes de dolor mientras los muertos lo desgarraban. En otro bucle, su mano ensangrentada se aferró con fuerza a un cuchillo afilado. Y finalmente, durante el intento 52, mientras luchaba desesperadamente, se dio cuenta de algo. Desató un ataque borroso y violento, moviéndose con una furia desesperada. Min Seok,
Con el número 13 flotando sobre su cabeza, golpeó brutalmente a un zombi con un bate con púas mientras otro lo atacaba. Inmediatamente después lanzó un puñetazo devastador que hizo explotar la cabeza de otro caminante. Finalmente se detuvo, jadeando de agotamiento, rodeado por los cuerpos de los zombis que acababa de masacrar. Su rostro se endureció con una mirada sombría. Pensó que incluso si tuviera 100 o 1000 oportunidades, entonces se dio cuenta. Su amada hija, Dami, ahora infectada, caminaba sin alma hacia él. Min-seok giró con una expresión de puro dolor al escucharla llamarlo débilmente, pidiendo a su papá. La Dami zombificada abrió su boca ensangrentada y se lanzó para morder el hombro de su padre. En lugar de luchar, Min-seok cerró los ojos y la abrazó, resignándose a su trágico destino como un padre débil. Con el número 13 aún sobre él, abrazó a la Dami infectada y, con una agonía absoluta, levantó el arma hacia su propia cabeza para reiniciar. Inmediatamente regresó al punto de partida. Sus ojos permanecieron cerrados mientras una lágrima de fracaso se deslizaba por su rostro. De pronto, uno de sus ojos se abrió de golpe. La lágrima de su último fracaso seguía fresca en su piel. Yacía en su cama completamente inmóvil, mientras el recuerdo del fracaso número 13 lo atormentaba. Entonces, con una nueva determinación, Min-seok se incorporó bruscamente. El vacío habitaba su mirada. Sus ojos estaban desprovistos de toda emoción, excepto una, determinación. Mientras tanto, Dami se despertó en su propia cama, murmurando confundida por el ruido. Salió de su habitación y se detuvo en la puerta, preguntándole a su padre qué estaba pasando tan tarde en la noche. Su mirada se posó sobre Min-seok, que ya estaba vestido con equipo de supervivencia y empuñando un cuchillo. Dami solo pudo jadear, su rostro convertido en una máscara de pura confusión e incomprensión. El rostro de Min-seok se tensó con una resolución aterradora. Dami apenas pudo murmurar si realmente él era su padre. Su mano temblorosa se extendió lentamente hacia ella. De repente, él la atrajo hacia un abrazo desesperado, sorprendiéndola. Min-seok escondió su rostro en el cabello de Dami, abrumado por la emoción de tenerla viva otra vez. Con los ojos cerrados, le susurró al oído una promesa, que aunque fallara cientos, miles o incluso millones de veces, él sobreviviría y la salvaría. Se acercó aún más, su voz baja pero cargada de una intensidad absoluta. Luego se apartó un poco y la miró fijamente, exigiéndole que confiara en su papá, preguntándole si lo haría. Mientras su mano acariciaba la mejilla de Dami, ella solo podía mirarlo en silencio, completamente confundida. La escena cambió abruptamente a la desoladora realidad de su fracaso número 99, donde Min-seok cargaba el cuerpo sin vida de Dami. En su intento 99, finalmente encontró el refugio perfecto, pero llegó demasiado tarde, con su hija muerta en brazos. Era una base militar conjunta, protegida por soldados y personal de un hospital universitario que cuidaba de los supervivientes. Un lugar donde el orden nunca se perdió y los niños podían jugar felices. El verdadero hogar perfecto. Min-seok pasó allí el resto de su vida. Envejeció hasta quedar confinado a una silla de ruedas, frente a la tumba de su hija. 40 años después, le preguntó en voz baja si había esperado mucho tiempo. Colocó un ramo de flores y murmuró que había tenido que ser extremadamente cuidadoso, porque aquella había sido su última oportunidad. Mientras observaba las flores, su rostro se llenó de convicción. Sabía que ahora estaba a salvo. Con el rostro surcado de arrugas, confirmó que aquel lugar no era peligroso y que sería su destino final. Con su última oportunidad real marcada sobre su cabeza, Min-seok se apuntó la pistola a la sien, susurrándole a Dami que esperara, que papá iría a buscarla ahora mismo. Entonces, Min-seok y Dami aparecieron de nuevo, completamente equipados. Él soltó un suspiro, preparándose. Cerró los ojos por un momento, su expresión cargada de una calma resuelta. Luego desvió la mirada hacia Dami con una seriedad absoluta. Ella lo miró de vuelta. Ambos eran conscientes de lo que estaba en juego. El doloroso recuerdo del fracaso número 99 inundó su mente justo antes de llegar al refugio. Recordó el momento en que Dami murió, su cuerpo sin vida bajo la lluvia en el bosque, sabiendo que todo había sido culpa suya. Apretó los dientes, pensando en los 40 años que pasó repitiéndolo todo, entrenándose, preparándose, calculando cada paso para mantener a Dami con vida hasta el final. Con esa determinación forjada durante décadas, su mano marcada se aferró con fuerza al pomo de la puerta. Se asomó, con los sentidos en alerta, jurándose que esta vez no cometería absolutamente ningún error.
pero al abrir la puerta, solo pudo murmurar un sonido ahogado de incredulidad. Frente a él apareció una horda masiva de zombies, bloqueando por completo la salida. Su rostro se tensó al darse cuenta de que aquello era una variable inesperada. Pensó que en 40 años y decenas de miles de simulaciones mentales, esa era la única posibilidad que nunca había considerado. Quedó completamente paralizado, los ojos abiertos por el pánico puro. Recordó sus intentos pasados, el 98, el 13, el 52. Esto nunca había cambiado. Ni una sola vez en sus 99 intentos anteriores había habido zombies justo en la puerta. La horda se abalanzó hacia él con una velocidad aterradora. Un caminante de ojos rojos y rostro ensangrentado lideró el ataque, extendiendo su mano. Min-seok permaneció inmóvil en el umbral, incapaz de reaccionar, mientras los zombies se lanzaban hacia él. Su mente estaba en blanco, las garras ensangrentadas se acercaban a su cabeza. Entonces comprendió con horror que, a diferencia de todas las veces anteriores, esta vez el final había cambiado. Detrás de él, Dami gritó horrorizada llamando a su padre, sacándolo de su parálisis. Reaccionó al instante. Con un movimiento brusco, Min-seok empujó a Dami con fuerza hacia el interior para protegerla. Ella cayó al suelo, deslizándose hacia atrás por el impacto, sin entender qué estaba ocurriendo. Min-seok comenzó a cerrar la puerta lentamente, dándole a su hija una última mirada mientras los zombies se cernían sobre él. Dami lo miraba con los ojos muy abiertos, aturdida. A medida que la puerta descendía, su expresión se transformó en puro terror. La puerta se cerró de golpe. Dami soltó un grito de absoluta desesperación. Corrió hacia ella de inmediato, golpeándola con los puños, llorando y gritando, preguntando una y otra vez qué estaba haciendo su padre. Dami siguió golpeando la puerta presa del pánico, rogándole que la abriera y que se diera prisa, mientras era ignorada desde el otro lado. Afuera, los zombies se agolpaban contra la puerta con furia creciente, mientras ella gritaba desesperadamente llamando a su padre. Min-seok apretó los dientes con una agonía insoportable. Las venas se le marcaron en el cuello mientras los zombies lo desgarraban. Su mirada se endureció al recordar la agonía de perder a un hijo, un dolor como si le arrancaran las entrañas. Dentro, Dami lloraba desconsolada, sin saber que él ya había sentido ese dolor 99 veces. El dolor de la muerte, un sentimiento al que, como recordó en un destello de memoria, ya estaba acostumbrado. Su mente le devolvió un recuerdo precioso de Dami, ella como una bebé adorable, sonriendo en su cuna. Se vio a sí mismo más joven, lleno de felicidad, mirándola con amor puro. Recordó el simple placer de tocar su mejilla, un instante de paz absoluta. Mientras Dami golpeaba la puerta entre sollozos, Min-seok, moribundo, apoyó la mano en el otro lado de la madera, pidiéndole con suavidad que no llorara. Su perfil se mantuvo firme, con una serenidad decidida mientras aceptaba su destino final por ella. Cuando su conciencia comenzaba a desvanecerse, recordó otra vez la muerte de Dami y se preguntó si ese sería el final definitivo, si esta vez moriría para siempre. Entonces su pie golpeó el suelo con fuerza. Rechazó ese destino con una negación absoluta, nacida de una voluntad sobrehumana. Min-seok se irguió soportando el peso de toda la horda de zombies sobre sus hombros. Su rostro se contrajo en una mueca salvaje de determinación. No le importaba morir 100 o 1000 veces mientras los zombies lo despedazaban. Mientras su hija siguiera viva, él simplemente no podía morir. Gritó su negativa al vacío. De inmediato, su cuerpo explotó en poder. Sus músculos se expandieron brutalmente y lanzó a los zombies por los aires como muñecos rotos. Uno de ellos, un zombi calvo, logró aterrizar de pie entre los cuerpos, estabilizándose con un gruñido confuso mientras extendía sus manos hacia la nueva amenaza. Min-seok apareció frente a él en un parpadeo y lo decapitó de un solo golpe limpio. Ahora, con un físico monstruosamente poderoso, masacraba sin piedad a la horda con sus propias manos. Un zombi rubio logró morderle el hombro, provocando su furia. Enloquecido, Min-seok le devolvió la mordida, arrancándole la carne del hombro. El zombi aulló de agonía mientras él lo sujetaba con una fuerza antinatural. Luego descargó un puñetazo devastador sobre otro caminante que se acercaba. De una sola patada brutal, lanzó a 3 zombies por los aires. Con un golpe seco al cuello, envió a otro volando. Su poder había alcanzado un nivel completamente distinto. Una nueva horda apareció, todos con los ojos fijos en él, como si reconocieran una amenaza superior. Min-seok se irguió, su cuerpo musculoso, cubierto de sangre y vapor,
parecía el de un demonio de batalla. Miró por encima del hombro los cadáveres a sus pies, con un destello rojo de pura intención asesina brillando en su ojo. La horda rugió y se abalanzó con furia renovada. Dentro, Dami se había desplomado contra la puerta, exhausta y sin esperanza. De pronto, la luz se filtró por una rendija. El cerrojo comenzó a moverse. La puerta se abrió. Dami alzó la mirada, con los ojos hinchados por el llanto y llenos de confusión. Al pensar que era otra oportunidad más, quedó paralizada al ver la figura musculosa y ensangrentada de Min Seok frente a ella. Él le dijo que no se preocupara. Continuó, con voz firme, explicando que aunque ya no fuera humano, su promesa seguía intacta, protegerla hasta el final. Min Seok la miró con el cuerpo transformado, los ojos rojos y una sonrisa manchada de sangre, ignorando la herida abierta en su pierna. Su única preocupación fue preguntarle, con una ternura casi imposible en ese estado, si estaba bien. Poco después, la escena se traslada al paisaje nocturno del distrito de Mapo, en Seúl. La escena se trasladó a la fachada de la Mart, un supermercado que servía como refugio en medio de la noche. En la entrada, un soldado calvo de gesto hosco maldecía en voz alta, preguntando qué demonios era aquello. Los soldados apuntaron sus armas directamente hacia Min Seok y Dami, exigiendo saber quiénes eran. El soldado calvo continuó, preguntando cómo demonios habían logrado llegar con vida hasta allí cuando había zombies por todas partes. Perdiendo la paciencia, les gritó que hablaran de una vez o les abriría un agujero en la cabeza. Min Seok permaneció en silencio. El soldado calvo lo miró fijamente y gruñó un "oye", acercándose para examinarle el rostro. Le preguntó qué demonios le pasaba en la cara. De pronto, sus ojos se abrieron de par en par y un pensamiento absurdo cruzó su mente. Su mirada se clavó en Min Seok, que permanecía impasible con unas gafas de sol puestas. El soldado soltó una risa nerviosa y preguntó en voz alta si acaso era una celebridad. ¿Por qué si no llevaría gafas de sol? Min Seok no respondió. En ese momento apareció una mujer, identificada como la excapitana Chayeri. Con una voz fría y cortante, les ordenó que se largaran. Se colocó frente a ellos y les dijo sin rodeos que no había sitio allí y que buscaran otro lugar. Al ver que Min Seok no se movía, se acercó hasta quedar frente a frente con él, preguntándole agresivamente si no la había oído. Repitió la orden, exigiendo que se marcharan. Justo cuando Min Seok comenzó su actuación, la capitana Chayeri se detuvo. Min Seok fingió sostener a Dami con dificultad y suplicó, diciendo que su hija llevaba una semana vagando, que su asma estaba empeorando y que necesitaba ayuda urgente. Juntó las manos, rogando desesperadamente. Dijo que si eso era demasiado, entonces que al menos se llevaran a la niña sola. Dami lo miró sorprendida, sin entender del todo. La mirada de Chayeri permaneció fija en ellos. Su expresión empezó a suavizarse, pero enseguida apretó los dientes con fuerza, como si luchara contra algo que se le removía por dentro. El soldado calvo reaccionó soltando una carcajada, burlándose abiertamente. Preguntó si ese desgraciado estaba loco, si de verdad pensaba que una historia sentimental funcionaría con su capitana. Para su total incredulidad, Chayeri se quebró. Las lágrimas comenzaron a correrle por el rostro sin control. Se dio la vuelta bruscamente, secándose como pudo, y dio la orden de que los dejaran pasar. Aún tratando de mantener la compostura, aclaró que no se hicieran ideas equivocadas, solo necesitaban más manos para vigilar el supermercado. Min Seok la observó alejarse, seguida por el soldado que no dejaba de hablar mientras caminaba. Él permaneció en silencio un momento más. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Pensó que ella seguía siendo la misma. Recordó la información que conocía sobre la capitana Chayeri, una soldado retirada que había reunido a los supervivientes y defendido ese lugar. Era conocida por ser fría como una serpiente venenosa, pero curiosamente siempre resultaba increíblemente vulnerable ante historias de sacrificio paternal. En ese instante, Dami rompió el silencio, gritándole enfadada a su padre. Min Seok se sobresaltó. Ella le reclamó que había sido todo eso, diciendo que ese no era el plan en absoluto. Él intentó calmarla, pidiéndole que lo dejara explicarse. El soldado calvo les ordenó con sequedad que lo siguieran. Entonces Dami comenzó a fingir un ataque de tos, exagerando, llevándose la mano a la cabeza. El soldado la miró con fastidio y preguntó si estaba bromeando. Min Seok la abrazó de inmediato, sosteniéndola para continuar la farsa de su enfermedad. Mientras caminaban, una preocupación real cruzó su mente. El estado mental de Dami se estaba deteriorando más rápido de lo habitual.
y sabía que necesitaba descansar pronto. Min-seok reflexionó que aquella situación se debía a dos variables inesperadas, el incidente de la semana pasada y su propio cuerpo. Aunque había sido mordido por un zombi, sobrevivió, y ahora era lo suficientemente fuerte como para dominarlos. Una pregunta alarmante surgió en su mente: ¿era posible que él mismo se hubiera convertido en algo distinto, quizá en un zombi? Mientras tanto, llegaron a la sucursal de Amartyon, un lugar que Min-seok conocía como la ruta óptima de supervivencia temprana. Observó el edificio con atención. Sabía que allí los suministros eran abundantes y que era el único lugar protegido por auténticos soldados. Pensó que Dami estaría a salvo allí. Pero entonces notó el edificio contiguo, completamente derrumbado. Eso nunca había ocurrido antes. Esa anomalía llamó su atención y provocó que el soldado calvo le preguntara con sorna si acaso venía del futuro. El soldado comenzó a relatar lo sucedido. Explicó que todo había ocurrido 3 días atrás, cuando los zombis los atacaron en masa. La capitana Chayeri respondió disparando sin cesar contra la horda. Luego, según contó, ella sola atrajo a los zombis hacia el edificio de al lado. En su recuerdo, Chayeri se deslizó por una tirolina hacia la seguridad de otro edificio mientras los zombis la seguían ciegamente. Toda la horda quedó atrapada dentro de la estructura, amontonándose en una masa frenética. Fue entonces cuando ella detonó los explosivos colocados con antelación. La explosión fue masiva. La horda quedó sepultada bajo toneladas de escombros. De vuelta al presente, el soldado escupió al suelo, diciendo que probablemente quedaron aplastados como calamares secos y que los pocos que hubieran sobrevivido se pudrirían lentamente allí dentro. De pronto, el soldado se detuvo. Había notado la intensa mirada de Min-seok, fija en los restos del edificio. Min-seok permanecía en silencio. El soldado se burló, preguntándole para qué era esa mirada, mofándose y diciendo si de verdad creía que los zombis iban a salir de entre los escombros. Entonces ocurrió. Una sombra se alzó lentamente. Una silueta monstruosa y gigantesca emergió del montón de concreto destruido. El soldado levantó la vista, paralizado. El rostro del zombi mutante era una masa grotesca de ojos y dientes babeantes. El soldado giró lentamente la cabeza, el pánico deformándole el rostro al comprender el peligro. La criatura colosal levantó su enorme puño. El golpe descendió con una velocidad aterradora, borrando todo a su paso. El impacto pulverizó el concreto, lanzando rocas y escombros en todas direcciones. La capitana Chayeri reaccionó al instante. Corrió con agilidad, esquivando los fragmentos que volaban por el aire. Se giró con una mirada feroz, el rostro tenso de determinación, y se lanzó al suelo rodando para esquivar el ataque masivo del zombi gigante. El caos estalló. Los demás soldados entraron en pánico, gritando sobre la aparición del monstruo, preguntándose de dónde demonios había salido. Chayeri se arrodilló, apuntando su rifle, colocándose delante de Min-seok y Dami, que permanecían en el suelo detrás de ella. Con furia absoluta, gritó la orden a todas las unidades de abrir fuego. Los soldados obedecieron, descargando ráfagas continuas de balas. Las balas impactaron inútilmente contra la piel gruesa del zombi gigante, que apenas pareció notarlas. La criatura abrió su boca babeante y lanzó un rugido ensordecedor. El zombi obeso se cernió sobre los soldados, que lo miraban desde abajo con terror absoluto. Su brazo masivo descendió una vez más, barriendo con ellos. Cuando el polvo se asentó, solo quedó un soldado con vida, sentado en el suelo, gritando de puro horror, rodeado de cadáveres. El monstruo levantó sus enormes manos sobre el soldado aterrorizado, preparándose para aplastarlo. De repente, una mochila verde se estrelló contra el zombi, distrayéndolo por un instante. Chayeri aprovechó esa fracción de segundo, arrastró al soldado y lo sacó del camino justo a tiempo. Lo empujó contra el suelo con brusquedad, exigiéndole que se recompusiera y preguntándole si acaso quería morir. El soldado, temblando, apenas pudo responder que sí. Chayeri se obligó a concentrarse. Esto no era como hace 3 días. Aquello no era un zombi ordinario. Con la mirada endurecida por la determinación, se giró con el rifle preparado y gritó al grupo que corrieran hacia el supermercado. Min-seok intentó decir algo, pero ella lo interrumpió con furia, ordenándole que se callara y siguiera corriendo. Dami corría con dificultad, esforzándose por seguirle el ritmo a su padre. Entonces, de repente, la expresión de Min-seok se endureció. Sus ojos brillaron con una intensidad antinatural mientras se detenía. Se agachó,
clavando la mirada en la cabeza del zombi gigante que tenían delante. Con un rugido, su cuerpo se cargó de un resplandor azul y lanzó un golpe feroz. El plan de Chayeri era atraer al monstruo hacia la barricada masiva frente al supermercado. Estaba concentrada, convencida de que ni siquiera esa cosa podría romperla de inmediato y de que, mientras tanto, encontraría su punto débil. Corrió hacia su posición, pero se detuvo en seco. Su mirada se clavó en el primer piso del edificio. Allí había una multitud de civiles, hombres, mujeres y niños paralizados por el terror. Ya deberían haber evacuado. Su bota golpeó el suelo con frustración mientras soltaba una maldición por el error imperdonable. Con determinación, gritó que ella lo distraería como fuera y ordenó a los otros 3 que entraran al supermercado. Pero entonces se detuvo de golpe. Dami se había quedado atrás. Chayeri se giró hacia ella, nerviosa, preguntándole por qué estaba sola y dónde estaba su padre. Su rostro se crispó de furia, gritando que no le dijera que su padre la había abandonado y huido. En silencio, Dami levantó la mano y señaló hacia un lado. «Está ahí». Chayeri se giró siguiendo la dirección de su dedo. Sus ojos se abrieron de par en par. Vio a Min-seok con las manos entrelazadas, brillando con un poder descomunal. Elevándose en el aire con una fuerza imposible, estrelló sus manos unidas directamente contra la cabeza del zombi gigante. El impacto fue devastador. La cabeza del monstruo explotó en un estallido grotesco de sangre y masa cerebral. Min-seok levantó las manos ensangrentadas, sosteniendo los restos aplastados del cráneo para que todos lo vieran. La capitana Chayeri y el soldado solo pudieron quedarse mirando, con la boca abierta, completamente paralizados por la demostración de poder. Entre la multitud horrorizada, un padre que sostenía a su bebé cubrió rápidamente los ojos de su otra hija para que no viera la carnicería. La mano cercenada del monstruo yacía inmóvil en el suelo, testimonio silencioso de la batalla. El pie de Min-seok se plantó con firmeza junto a los restos destrozados del zombi. De pie sobre el cadáver, finalmente soltó un suspiro de alivio, llevándose una mano al pecho mientras el agotamiento lo golpeaba de lleno. Chayeri se acercó lentamente, bajando el rifle. Su sombra cayó sobre Min-seok. Él la miró y, para sorpresa de todos, murmuró una disculpa mientras dirigía la mirada hacia su hija. Confesó en voz baja que papá no había podido cumplir la promesa que le hizo a Dami. Admitió, con una sonrisa culpable, que fue porque tenía demasiado miedo de verla herida. Chayeri levantó el rifle y lo apuntó directamente a Min-seok. Él permaneció de pie, tranquilo, rodeado por los cadáveres de los zombis. Con el soldado calvo luciendo horrorizado detrás de ella, Jarre le apuntó directamente a la cara, exigiéndole saber quién era exactamente. Min-seok simplemente se señaló a sí mismo con una mano ensangrentada, su rostro impasible tras las gafas de sol. Se las ajustó, manchadas de sangre, y se presentó con calma como Rayo Min-seok. Dami, presa del pánico, intentó interrumpirlo, murmurando que se detuviera, que él era su padre. Ella siguió rogándole, «No, papá», advirtiéndole que estaría en peligro si revelaba quién era en ese momento. Min-seok la interrumpió. Sus ojos rojos brillaron mientras se autodenominaba un experto en zombis. Los 3 quedaron en un silencio tenso, de pie en el estacionamiento desolado junto al cadáver del monstruo. Jerry y Dami lo miraron con la misma incredulidad, y la capitana repitió la palabra experto. Min-seok se giró hacia el cuerpo, explicando con confianza que desde el brote había analizado a fondo sus rasgos y debilidades para sobrevivir. Sonrió, diciendo que se alegraba de haber sido útil y que esperaba trabajar con todos ellos. Jerry le devolvió una sonrisa forzada, murmurando que ya veía. De pronto, la sonrisa desapareció. Con furia, le preguntó si se estaba burlando de ella con eso de ser un experto en zombis. Dami gritó horrorizada, preguntando qué estaba haciendo, pero Jarre le ordenó bruscamente que se callara. Luego miró el cadáver del monstruo y lo acusó de haber derrotado a una criatura inmune a las balas con sus propias manos. Lo sostuvo contra los escombros, repitiendo que lo había hecho sin armas, solo con sus puños. Acercó más el cuchillo y susurró que esos ojos rojos eran exactamente iguales a los de los zombis. Lo miró fijamente, exigiéndole una respuesta a su pregunta final, si siquiera era humano. Min-seok respondió con calma que sí lo era y explicó que los disparos habían tenido efecto. Ante la mirada confundida de Jarre, señaló el cadáver y dijo que ya estaba debilitado por las balas y que él solo había dado el golpe final. Comenzó entonces una especie de conferencia, explicando que el monstruo era un devorador,
un zombi nacido de dos fusionados, con una fuerza y defensa tremendas. Levantó un dedo, añadiendo que incluso esa criatura tenía una debilidad y que, en este caso, era la mandíbula. Sonrió, pensando internamente que técnicamente no estaba mintiendo, y añadió que, por supuesto, un martillo de acero también habría funcionado. Jarre lo presionó preguntando por sus ojos. Minseok se inclinó ligeramente hacia ella y afirmó que tenía una condición genética relacionada con la falta de melanina. Señalándose, explicó que por eso se cubría los ojos, ya que miradas como esa lo hacían sentir incómodo. Con el cuchillo aún cerca, le preguntó con confianza si todavía le parecía un zombi. Jarre permaneció en silencio, el puño apretado y la mirada cargada de sospecha, sopesando sus palabras. Su rostro se endureció al pensar que él era sospechoso y que algo no cuadraba. Dami se interpuso, pidiéndole que se detuviera. Eso hizo que Jarre dudara, no había forma de que un zombi protegiera a su hija. Finalmente, bajó el cuchillo y tomó una decisión. Se dio la vuelta con determinación y les ordenó que entraran, pero se detuvo un instante para lanzarle una última mirada de advertencia. Dijo que lo vigilaría de cerca. El rostro de Minseok se ensombreció de inmediato mientras se giraba. Su mirada se posó en los cuerpos de los soldados caídos en el suelo, llenándose de rabia y dolor. Dos soldados corrieron hacia ella, preguntándole con preocupación si se encontraba bien. Ignorando la pregunta, Jarre lanzó una patada brutal contra la pierna de uno de ellos, haciéndolo gritar de dolor. Se irguió sobre él y le exigió saber por qué no habían seguido el protocolo de emergencia de evacuar a los civiles al estacionamiento subterráneo. El soldado tartamudeó, explicando que habían entrado en pánico. Jarre replicó con frialdad que, si el monstruo no hubiera sido detenido, todos en el supermercado estarían muertos. Su rostro se crispó de furia mientras los amenazaba, si volvía a suceder algo así, no serían los zombis quienes los matarían, sino ella. Luego se alejó enfurecida, mientras los soldados aterrorizados la saludaban rígidamente. El soldado que había sido pateado apretó los dientes, mirando la espalda de Jarre con puro odio y resentimiento. La escena cambió al interior de la plaza del supermercado, donde los supervivientes estaban dispersos, descansando sobre esterillas, con un murmullo general de alivio en el ambiente. Minseo y Dami estaban sentados juntos en el suelo. Él parecía exhausto cuando ella comenzó a hablarle. Dami sonrió levemente y le susurró que había sido una suerte que no lo hubieran descubierto. Luego añadió que no entendía cómo podía mentir tan descaradamente y confesó que su corazón casi explotó al pensar que cometería un error. De pronto, la expresión de Dami cambió a sorpresa y le preguntó directamente si él conocía a Jarre. Minseo sonrió apenas, y en su mente surgieron recuerdos de encuentros pasados con ella, antes de negar con calma, diciendo que solo le parecía conocida. Dami cambió de tema y le preguntó a su padre dónde había aprendido esa palabra. Él sonrió y respondió que de su hija, aunque ella lo negó de inmediato. Minseo insistió con una sonrisa cómplice, sus ojos rojos brillando, afirmando que sí lo había hecho. Un recuerdo de ambos junto a una fogata inundó su mente, cuando él le dijo que, de hecho, ella le había enseñado mucho. De vuelta al presente, Dami preguntó confundida si realmente había sido tanto. Sin responder, Minseo se levantó bruscamente y le pidió que lo esperara allí mientras iba a buscarle algo de comer. Mientras se alejaba, Dami lo siguió con la mirada, su rostro lleno de confusión y una preocupación creciente. Permaneció sentada jugando con su cabello, sin saber que Minseo la observaba desde lejos con una sonrisa melancólica. Recordó vívidamente el momento en que Dami le entregó las gafas de sol, exigiéndole que le hiciera una promesa. Con una mirada seria, ella le suplicó que no le dijera a nadie que se había vuelto extraño. Le explicó con urgencia que, si la gente se enteraba de su condición, podrían hacerle daño. Su rostro se llenó de miedo mientras insistía en que debía prometerle que guardaría el secreto y le preguntaba si lo entendía. Minseo, ya en el puesto de distribución, pensó que Dami tenía razón. Si su identidad se revelaba allí, toda la gente a su alrededor caería en un pánico absoluto. Poco después regresó con una caja, llamándola para avisarle que papá había vuelto. Sin embargo, la encontró profundamente dormida en el suelo, agotada. No la despertó, en cambio, con ternura, la cubrió con una manta. De repente, su expresión cambió a una de profunda preocupación. Se preguntó por qué la velocidad de aparición de las etapas de los zombis era mucho más rápida que antes. Había más de 100 zombis en la puerta y uno mutado había aparecido después de solo una semana.
Se arrodilló junto a ella, aturdido, dándose cuenta de que esa velocidad no tenía precedentes en sus 99 vidas pasadas, convirtiendo todo en una variable desconocida. La mente de Mincio daba vueltas, preguntándose por qué los zombies estaban cambiando. Su rostro se ensombreció al pensar que tenía una sospecha. Mientras tanto, la noche caía sobre la ciudad en ruinas y, en un bosque oscuro y profundo, lejos del refugio, una criatura grotesca permanecía inmóvil, con una lengua larga colgando grotescamente. Minseok podía sentirlo. Un zombi de múltiples extremidades se alzaba en el camino y él supo, en ese instante, que lo estaban buscando. Una horda de mutaciones deformes se reunió frente a él y comprendió que lo querían muerto, a él y a su hija. Observó a aquellas criaturas extrañas, preguntándose si su sola existencia los perturbaba o si era justo al revés. Al cruzarse con la horda de ojos rojos, entendió la verdad, en realidad, le temían a él. El rostro de un zombi se retorció en un rugido y Minseok supo que solo había una cosa segura. Desde la oscuridad emergió una criatura zombi grotesca y sombría, con los ojos rojos brillando con odio. Tras ella apareció un mutante aún más repulsivo, con una lengua larga y viscosa. Entonces, Minseok aterrizó en medio de ellos, declarando con firmeza que él también era una variable. Toda la horda en el claro se giró hacia él. Murmuró que era conveniente que todos estuvieran reunidos. Con fuerza, plantó la base de una escalera metálica en el suelo. Su figura musculosa se irguió mientras declaraba que ya no tendría que seguir buscándolos. La horda de ojos rojos lo observó fijamente, retándolo en silencio. Minseok respondió que ya era hora de empezar. Levantó la escalera de tijera por encima de su cabeza, pensando que debía terminar aquello antes de que su hija despertara. Su mano, fuerte y venosa, se cerró alrededor del metal ya deformado, listo para la batalla. De inmediato, un zombi de múltiples brazos saltó desde la horda, lanzándose directo hacia él. El resto de los mutantes de ojos rojos avanzó en avalancha, con Minseok esperándolo sin retroceder. Se elevó en el aire con agilidad, esquivando a un zombi corpulento mientras blandía su arma improvisada. Aterrizó en una postura baja, encarando a un zombi gigante que se alzaba frente a él. Con un movimiento veloz, usó el metal afilado para destrozar la cabeza de uno de los caminantes. Continuó atacando sin pausa, clavando su arma en el cuello de un zombi corpulento. Sin detenerse, pateó a otro en el pecho mientras apuñalaba a uno más por la espalda. De pronto, su brazo comenzó a temblar y a reformarse en una explosión extraña de energía azul. Uno de sus ojos brilló con un rojo intenso. Apretó su nuevo puño regenerado, sintiendo el poder fluir. Pero apenas terminó, tres criaturas extrañas, parecidas a ciempiés gigantes, emergieron del suelo frente a él. Un zombi grotesco, cubierto de púas negras y con ojos rojos, abrió la boca en un rugido bestial. De inmediato, una explosión de energía púrpura envolvió a las criaturas, lanzándolas por los aires. Eran abominaciones que surgían de la tierra, brillando con una luz siniestra. Minseok ya estaba en movimiento. Desató una ofensiva brutal que envió los cuerpos de los zombies volando. Minseok aterrizó agachado y liberó una onda de choque azul que repelió a los enemigos. Saltó alto en el aire, sosteniendo sus armas improvisadas, preparándose para el golpe final. Con los ojos encendidos en rojo, descendió con una patada devastadora que aplastó el cráneo del zombi de múltiples extremidades. Con movimientos precisos y letales, masacró a la última de las criaturas sombrías. Su rostro quedó cubierto de sangre, y sus ojos brillaban con una determinación oscura tras la batalla. Poco después, el sol comenzó a alzarse, iluminando un viejo letrero oxidado en la distancia. De vuelta en el refugio, Dami seguía durmiendo profundamente en el suelo, cubierta por una manta. Sus ojos comenzaron a abrirse lentamente al despertar. Dami se incorporó, estirando los brazos con un bostezo. De pronto, algo llamó su atención y su rostro se iluminó con sorpresa. Frente a ella estaba Minseok, ya limpio y vestido con una camisa tipo polo. Le sonrió con suavidad mientras sostenía un plato y le preguntaba con cariño si ya había despertado. Le ofreció el plato de comida, arroz moldeado en forma de corazón acompañado de carne, diciéndole que comiera. Se arrodilló frente a ella, sus brazos, musculosos y venosos, descansaban relajados mientras le preguntaba con una sonrisa si debía de tener mucha hambre, ¿verdad, Dami? Ella se sentó con el plato en las manos, aún un poco aturdida. Luego levantó la mirada hacia su padre y le regaló una sonrisa dulce y sincera.
Asintió con alegría mientras el sol brillaba intensamente a través del lugar. Mientras tanto, en la oficina de la capitana Jarry, el soldado al que había pateado llamó a la puerta, preguntando con nerviosismo si se estaban burlando de él. Entró insistiendo en que decía la verdad y le recordó los ruidos fuertes que ella también había escuchado entre la 1 y las 5 de la madrugada. Explicó que, según el informe de exploración de la mañana, todos los zombies de la zona habían sido encontrados muertos. Jarry golpeó el escritorio, en estado de shock. ¿Cómo es posible?, gritó. ¿Se mataron entre ellos? El soldado insistió en que él tampoco podía creerlo al principio, pero que lo había visto con sus propios ojos. Jarry se apoyó en la mesa, la mente acelerada, intentando comprender cómo demonios todos esos zombies habían sido aniquilados en apenas 4 horas. De pronto, su mirada se agudizó al sentarse de golpe, dándose cuenta de algo. Espera, eso significa. Sin dar más explicaciones, la capitana Jarry ordenó reunir a todos, dejando al soldado completamente confundido. Con una mirada feroz, anunció que a partir de ese momento comenzaba la operación para escapar de la Mart. Un superviviente pegó el rostro al cristal, los ojos abiertos de par en par, murmurando con asombro que era real. Al mirar la calle desierta, notó que no se veía ni una sola de esas malditas cosas. La multitud empezó a agitarse, preguntándose en voz alta si realmente habían desaparecido todos. Otro confirmó que había escuchado a los soldados decir que los gruñidos se habían detenido. De inmediato, la multitud estalló en vítores. Brazos en alto, gritos eufóricos llenaron el aire al celebrar que los zombies se habían ido y que, por fin, estaban a salvo. Dami se acercó a Minseok, que sostenía un casco en las manos, y le dijo con alivio que pensaba que los zombies realmente habían desaparecido. Sin compartir su entusiasmo, Minseok reaccionó de forma repentina y le colocó el casco amarillo en la cabeza, tomándola por sorpresa. Sus ojos rojos brillaron con seriedad mientras le ordenaba que lo escuchara con atención. Le advirtió que, pasara lo que pasara más tarde, no debía quitarse el casco bajo ninguna circunstancia. Dami, ahora con el casco puesto y ropa diferente, repitió confundida la palabra más tarde. En ese momento, Jarry y su escuadrón pasaron junto a ellos. La capitana levantó el megáfono rojo, preparándose para dirigirse a la multitud reunida. Flanqueada por sus soldados, anunció que, aunque por razones desconocidas, esa mañana habían confirmado que todos los zombies del área habían sido aniquilados. La multitud volvió a estallar en vítores de alivio, celebrando que al fin estaban a salvo. Jarry esperó a que el ruido se calmara antes de continuar. Entonces, con una intensidad sorprendente, gritó que por lo tanto abandonarían el lugar de inmediato. La celebración se transformó al instante en confusión. Los supervivientes comenzaron a murmurar incrédulos, preguntándose por qué se irían si ya no había zombies. Jarry empezó a explicar con tono grave que, 3 días atrás, justo antes de perder el contacto por radio, habían estado en comunicación con la Segunda Brigada de Infantería Mecanizada. Describió cómo eran la única brigada superviviente en la región, que aún conservaban vehículos blindados y, lo más importante, la capacidad de acoger civiles. La multitud volvió a agitarse, esta vez con ira, gritando si esperaba que se marcharan basándose en una sola llamada de radio y cómo podían saber si era real. Jarry lo silenció con una mirada firme, asegurándoles que no había necesidad de preocuparse por eso, porque ella sabía mejor que nadie quién estaba al otro lado de la comunicación. Un recuerdo de una imponente figura militar cruzó su mente. Pensó que, si se trataba de esa persona conocida como Blue Hawk, entonces confiaba en él por completo. La multitud estalló en cólera, gritando que era una estupidez y que arriesgarlo todo por una llamada cortada era prácticamente un suicidio, pues no podrían resistir si los zombies regresaban, pero otro le gritó que era imposible y que él no pensaba moverse. Un hombre con gorra azul miró a Jarry y gritó que sabía que esto pasaría tarde o temprano. Continuó su diatriba cuestionando si un verdadero líder habría tomado una decisión tan emocional e imprudente. La capitana Jarry lo miró con furia, siseando qué había dicho y preguntándole si acaso estaba equivocado. De pronto, un pie dio un paso al frente. La voz tranquila cortó el caos. Minseok avanzó entre la multitud. Su figura imponente bastó para silenciar a todos mientras declaraba con absoluta certeza que los zombies regresarían. El hombre de la gorra azul lo agarró, preguntándole con desprecio quién demonios era él para actuar como si lo supiera todo. Jarry murmuró en voz baja la palabra experto.
Min-seok sujetó al hombre. Su voz era baja y firme cuando le explicó que, si se quedaban allí, básicamente se estaban sirviendo en bandeja. Una visión fantasmal de Min-seok como un zombi apareció ante los ojos aterrorizados del hombre, mientras la voz del supuesto experto le preguntaba si a eso le llamaba vivir. Min-seok continuó, afirmando que quedarse allí no era otra cosa que esperar la muerte. El hombre retrocedió, asustado, preguntando con nerviosismo si, al irse, Min-seok podía garantizar que sobreviviría. Él respondió con calma que no podía garantizar nada. Eso provocó que otro superviviente gritara que todo aquello no era más que palabrería. Min-seok se giró hacia la multitud y les preguntó si entonces no querían seguir a los soldados. Con una mirada intensa, continuó cuestionando si acaso sobrevivir sin ningún tipo de ayuda militar era siquiera posible para ellos. La multitud entera cayó en un silencio sepulcral, todos mirando fijamente a Min-seok, incapaces de responder. De pronto, un hombre entre la gente cambió de opinión y dijo que, pensándolo bien, la capitana Cha tenía razón y que sin los soldados ya estarían muertos. Otro hombre con gafas se sumó, exclamando que se pusieran en marcha, pues la única razón por la que habían sobrevivido tanto tiempo era gracias a ellos. En cuestión de segundos, toda la multitud comenzó a vitorear, gritando que lo harían, que confiarían en los soldados y seguirían a la capitana Cha. Jarre quedó completamente atónita, dándose cuenta de que él había cambiado la opinión de todos sin esfuerzo alguno. Se quedó paralizada, el rostro cubierto de sudor e incredulidad, preguntándose quién demonios era realmente ese tipo. Cuando Min-seok pasó junto a ella con una confianza inquietante, la miró con sus ojos rojos y dijo con calma que no había necesidad de agradecerle. Jerry reaccionó de inmediato, gritándole cuando había hecho eso exactamente. Min-seok recordó fugazmente sus vidas pasadas, incluso aquella en la que había amenazado a Dami, pensando que estaba acostumbrado a persuadir a la gente en situaciones límite. Extendió su mano hacia el escuadrón y admitió con honestidad que, en el fondo, todo esto también se trataba de proteger a su hija y a sí mismo. Su mano musculosa permaneció abierta, una clara oferta de alianza. Luego, con una sonrisa confiada, le dijo a la capitana que, si era ella quien lideraba, sabía que lo lograría. Jerry se quedó momentáneamente sin palabras, sorprendida por su inesperada muestra de fe en ella. Recomponiéndose, se paró firme frente a los soldados y a Minok, sosteniendo el megáfono, lista para dar la orden. Entonces anunció con voz firme que comenzarían la operación de escape ahora mismo. Jerry gritó en el megáfono, declarando que ella, Chayeri, se aseguraría de que todos salieran con vida. Inmediatamente, el convoy de autobuses rojos y camiones militares comenzó a moverse por las calles devastadas de la ciudad. El convoy avanzó cruzando un largo puente sobre el río, un movimiento captado desde una vista aérea. Mientras tanto, dentro del autobús, Dami se sentaba con el casco puesto, su rostro lleno de visible preocupación e infelicidad. En el camión de delante, los soldados armados miraban nerviosamente a su alrededor con los rifles preparados. La capitana Jarre se mantenía firme en el camión junto al conductor y otro soldado, ambos concentrados en el camino. El convoy pasó por debajo de una señal de tráfico que indicaba la dirección a Yo Guido. El conductor sonrió, comentando lo extraño que se sentía cruzar el río Han, pero Jarre le ordenó bruscamente que se mantuviera alerta. Su rostro permanecía tenso, mirando hacia el horizonte mientras pensaba que esto era solo el comienzo. De repente, su expresión cambió al horror cuando gritó el nombre del sargento Sin, mientras los soldados en la cabina la miraban confundidos. Una horda de zombis apareció de pronto, corriendo salvajemente por la calle a plena luz del día. Las criaturas se abalanzaban con los ojos rojos brillando y los brazos extendidos, hambrientos de carne. La capitana Jarre reaccionó al instante, gritando que habían detectado zombis y ordenando a los civiles ir a la derecha mientras su equipo se dirigía a la izquierda. Conociendo el primer rasgo de los zombis, su oído sensible, los soldados comenzaron a lanzar latas ruidosamente desde su camión. Efectivamente, toda la horda giró distraída por el sonido metálico de las latas al caer. Jarre miró hacia atrás desde el camión en movimiento y exclamó que el plan había funcionado, que los zombis estaban empezando a seguirlos. Luego gritó al conductor que mantuviera la distancia y no dejara que los alcanzaran, mientras el soldado la miraba con pánico. El soldado gritó, advirtiendo que ahora había demasiados zombis y que a ese ritmo los alcanzarían pronto.
Pero Jarry, ignorando el peligro inmediato, miró hacia adelante con determinación y dio la orden de dirigirse al puente Seonsa. El camión aceleró, conduciendo a la enorme horda de zombies directamente hacia el puente, visiblemente destruido por la mitad. El plan se basaba en el segundo rasgo de los zombies, mientras Jarry pensaba internamente, un poco más, solo un poco más, sabiendo que, sin importar la situación, siempre cargan contra los humanos. Apretó su chaqueta y gritó, ahora. El camión blanco aceleró a toda velocidad, con Jarry en la parte superior, dirigiéndose directamente al puente roto. El vehículo frenó bruscamente en el borde destruido, mientras la horda de zombies, siguiendo el sonido, se precipitaba ciegamente detrás de ellos. Un zombi solitario que seguía corriendo gruñó confuso al no encontrar a nadie, incapaz de detenerse. La horda principal chocó entre sí, cayendo en masa por el borde del puente. De repente, una apisonadora entró en acción, destrozando brutalmente los cuerpos de los zombies que quedaban. La vista aérea mostraba docenas de zombies más cayendo impotentes al agua desde el puente destruido. Los que lograron sobrevivir en la carretera se detuvieron, girando confundidos por el repentino silencio. Esto reveló el tercer rasgo de los zombies. Uno particularmente grotesco rugió de frustración. Su retaguardia era su punto débil. Inmediatamente, Min-Sok apareció conduciendo una apisonadora amarilla, apuntando directamente a la espalda del zombi. La apisonadora, una bestia de acero capaz de ejercer decenas de toneladas de presión, comenzó a aplastar a la horda sin piedad. El rey de los vehículos de construcción no mostró misericordia mientras trituraba carne y huesos. Entre el caos, apareció incluso un zombi fusionado de 2 cabezas. La monstruosidad abrió sus fauces ensangrentadas en un rugido de agonía justo antes de ser completamente aplastada bajo el pesado rodillo de la apisonadora. La horda restante, finalmente consciente del peligro, se dio la vuelta para enfrentar a la máquina. Jarry y sus soldados solo pudieron observar, totalmente atónitos, desde su camión, mientras la sangre salpicaba el parabrisas. La apisonadora impactaba con una fuerza brutal, lanzando los cuerpos destrozados de los zombies por los aires. Dentro de la cabina, Min-Sok mantenía una mirada de acero, su rostro estaba manchado de sangre, pero su determinación permanecía intacta. Poco después, el convoy, incluyendo el autobús y el camión, se detuvo en una calle aparentemente tranquila de la ciudad. Dentro del autobús, Dami permanecía sentada rígidamente, con el casco puesto, junto a una anciana. Ambas abrazaban sus mochilas con evidente preocupación. La mirada de Dami se endureció bajo el casco, llena de frustración absoluta por la situación. Ya en la calle, Dami se enfrentó a su padre, preguntándole por qué tenía que ser él. Min-Sok respondió con calma que era porque nadie más podía hacerlo y le pidió que no se preocupara. Ella insistió, susurrándole con pánico qué pasaría si los soldados notaban que algo extraño le ocurría. De regreso en el autobús, Dami se sobresaltó cuando alguien anunció que el equipo de la capitana Cha había regresado. Min-Sok sonrió con confianza y le dijo a Dami que no se preocupara, que él solo estaba ayudando. Recordó su promesa desde la apisonadora y, con una sonrisa, le aseguró que no dejaría que nadie lo descubriera. Desde el autobús, Dami observaba la escena con total confusión, su padre conduciendo una apisonadora con la capitana Jarry a su lado. Jerry saltó a la acción de inmediato, gritándole a un soldado aterrorizado que retrocediera detrás de ella. Una nueva horda de zombies corría frenéticamente hacia el convoy, desesperada por alcanzarlos, pero fueron recibidos por la apisonadora, que pulverizó a uno de ellos en una explosión de sangre. Sobre la máquina, un soldado levantó el puño y gritó que se abrirían paso de un solo golpe. La apisonadora pasó a liderar el convoy de autobuses y camiones, avanzando por la carretera manchada de sangre. Min-Sok conducía con serenidad, mientras Jarry y los soldados montaban guardia sobre la máquina. Finalmente, el convoy llegó a su destino, un extenso complejo militar, la base de la Segunda Brigada de Infantería Mecanizada. Min-Sok sonrió levemente desde su asiento, pensando que haber llegado allí en solo 8 días era una velocidad récord. Sabía que esa base era un punto de control crítico que debían superar para llegar a Daegon. Sus ojos rojos se entrecerraron al recordar que aún no podía permitirse relajarse solo porque se había vuelto más fuerte. El recuerdo de Dami muriendo cruzó su mente, y comprendió que ella aún podría estar en peligro si actuaba de manera imprudente. Por eso, decidió ceñirse a la ruta segura. Con esa resolución, entendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Al bajar de la apisonadora,
Un soldado lo felicitó efusivamente, llamándolo un verdadero experto y admitiendo que, aunque había estado aterrado, Min-sok le había salvado la vida. Otro soldado se acercó preguntándole si había trabajado en la construcción, pero Min-sok solo sonrió y respondió que lo había aprendido porque la supervivencia es más fácil cuanto más sabes. Min-sok se bajó de la apisonadora diciendo que se alegraba de que hubieran llegado a salvo, mientras Jarre murmuraba un escueto agradecimiento. Con una sonrisa burlona, Min-sok se inclinó hacia ella y le preguntó qué había dicho, en especial la parte que venía después del sí. Completamente avergonzada y furiosa, Jarre le gritó que se callara justo cuando un soldado se acercaba a ellos. El soldado, identificado como el sargento Inui, la saludó formalmente y dio la bienvenida a la capitana Cha, diciendo que la estaban esperando. Jerry, visiblemente confundida, preguntó si la conocía. El sargento respondió que sí, explicando que el coronel Cha les había informado que alguien de su calibre llegaría ese día. Jerry repitió con incredulidad, preguntando si el coronel Cha había dicho eso. El sargento Inui sonrió con aire de suficiencia y explicó que el coronel había comentado que una oficial testaruda definitivamente causaría una escena. Jerry, aún más avergonzada, giró bruscamente la cabeza y preguntó dónde se encontraba el coronel Cha en ese momento. Inui señaló con naturalidad hacia la parte trasera del complejo, indicando el autobús de los civiles, y explicó que el coronel estaba actualmente en la puerta trasera. La expresión de Jarre cambió de inmediato a pánico. Sus ojos se abrieron de par en par al pensar que podrían haber aparecido zombies allí. Con la voz temblorosa, preguntó si él había ido a encargarse personalmente, quizá con tropas. Inui respondió con un simple no. Jarre suspiró aliviada, murmurando que a su edad eso sería difícil, pero el sargento la interrumpió, aclarando que no se refería a eso. Inui desvió la mirada, una gota de sudor recorrió su rostro mientras dudaba en decir la verdad. Una silueta oscura e imponente se formó en la imaginación de Jarre cuando Inui reveló, con voz sombría, que el coronel había ido solo. En la puerta trasera de la brigada, un soldado apostado en la torre de vigilancia miró su reloj y anunció 35 minutos. Luego se corrigió, especificando que eran 35 minutos con 27 segundos. Desde lo alto, le gritó al coronel que ese era un nuevo récord. El hombre barbudo apenas murmuró un desinteresado no. Abajo, el hacha del coronel acababa de aplastar el cráneo de un zombi. Mientras limpiaba la hoja, pensó, como siempre decía, que un hacha superaba a cualquier arma de fuego. Una sonrisa salvaje y satisfecha se dibujó en su rostro. Para él, era mucho más gratificante rebanarlos. Así se reveló el coronel Chapungo, también conocido como Blue Ha, de pie con aire triunfal sobre los cadáveres de los zombies, su hacha aún en la mano. Los soldados le suplicaron que usara un arma de fuego por si alguno lo mordía, pero el coronel soltó una carcajada y preguntó si de verdad creían que esas cosas podían morderlo. Se inclinó hacia un zombi moribundo y le habló con desdén, diciendo que una vez que alcanzas su nivel, puedes verlos claramente por lo que son. Su mirada se volvió afilada al declarar que conocía con exactitud sus capacidades de combate. Luego se burló de sus propios soldados, afirmando que con sus habilidades patéticas solo estorbarían. Ellos admitieron a regañadientes que tenía razón. Chapungo se frotó el hombro y se quejó en voz alta de sus articulaciones, lamentando que la edad no perdona a nadie. Miró a su alrededor con desdén y se preguntó en voz alta si no podía aparecer alguien realmente capaz en lugar de esos vagos inútiles, provocando que sus hombres le gritaran que lo estaban escuchando. Un gruñido captó su atención. El coronel se giró con curiosidad justo cuando un zombi corpulento comenzaba a incorporarse del suelo. Mirándolo por encima del hombro, le preguntó con sorprendente calma si es que aún seguía vivo. La criatura, de ojos rojos y rostro cubierto de sangre, se lanzó de inmediato al ataque, corriendo directamente hacia él. Pero antes de que pudiera dar un solo paso más, la apisonadora amarilla apareció de la nada y aplastó al zombi con un impacto brutal, haciendo que la sangre estallara por los aires. Los dos soldados en la torre de vigilancia observaban con absoluto terror, gritando y preguntando qué demonios era esa cosa. Chapungo aterrizó en el suelo y adoptó de inmediato una postura de combate, preparando su hacha para enfrentar a la nueva amenaza mecánica. Su mirada se volvió intensa, y su mente repetía que, una vez que alcanza su nivel, todo se ve con claridad. Una visión demoníaca y llameante cruzó la mente del coronel, representando su capacidad para percibir la verdadera naturaleza del poder. El coronel Cha fijó la mirada en Min-sok.
quien estaba envuelto en una aura roja, mientras evaluaba con precisión cuán poderoso era realmente. Min-Sok, en cambio, se presentó con calma como Rayo Min-Sok, explicando que había llegado junto a la capitana Jarre y que solo quería ayudar. Pero el coronel no vio a un civil, sino un monstruo, y levantó su hacha lanzando un ataque furioso contra él. Min-Sok esquivó el golpe mortal, pero el hacha alcanzó su brazo con una fuerza tremenda. Los soldados en la torre gritaron horrorizados, exigiendo saber qué estaba pasando y por qué el coronel estaba atacando a un civil. Uno de ellos quedó completamente mudo, con el rostro cubierto de sudor, incapaz de procesar lo que estaba presenciando. Entonces se reveló la mano de Min-Sok, sosteniendo con absoluta calma la hoja rota del hacha del coronel. Chapungo miró incrédulo el fragmento en su mano, preguntándose si algo así era siquiera posible. Recuperando la compostura, se puso en guardia y gritó a sus hombres que entraran y activaran la alerta roja. El coronel clavó la mirada en el ojo rojo de Min-Sok y les gritó a sus soldados que aquel hombre era un monstruo. Min-Sok admitió serenamente que ya había notado que los ojos del coronel no podían ser engañados, y lo llamó por su nombre completo, Coronel Chapungo. Aquello hizo que el coronel estallara. Min-Sok arrojó con despreocupación la hoja rota del hacha, que giró en el aire antes de caer frente al coronel. Luego se inclinó ligeramente y declaró que debía quedarse allí pasara lo que pasara, y que para lograrlo primero tendría que convencerlo. Los fragmentos del hacha aún vibraban cuando añadió que parecía que las palabras, por sí solas, no serían suficientes. En lugar de eso, dijo, se lo demostraría de la forma que el coronel prefería. El rostro de Chapungo se transformó, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa e intriga. Apretó el puño con fuerza, aceptando el desafío. Min-Sok adoptó una postura de combate, las manos preparadas. El coronel Cha le preguntó si de verdad estaba diciendo que quería pelear con él allí mismo. Mientras hablaba, comenzó a quitarse el equipo táctico, murmurando que había visto a muchos bastardos locos en su vida. Su voz se suavizó al preguntarse cómo demonios Min-Sok había sabido que aquello le interesaría. Arrojó al suelo su pesada protección de brazo con un golpe seco. Mientras tronaba los nudillos, su cuerpo comenzó a brillar con un aura azul, y una sonrisa salvaje se dibujó en su rostro. Desde el suelo, entre las piezas de la armadura, la respuesta fue simple, estaba bien. Chapungo se lanzó al aire, con los ojos brillando, pensando que ya era hora de descubrir qué clase de hombre era realmente ese sujeto. En ese instante, una alarma de código rojo resonó por toda la base, ordenando a todos los civiles que se dirigieran al refugio de inmediato. Jerry exigió saber qué significaba el código rojo, pero el sargento Inui le dijo que se lo explicaría más tarde y que, por ahora, siguieran el protocolo. Inui vio acercarse al capitán Bak. Este preguntó si estaba hablando con la capitana Cha. El capitán se acercó al grupo de Jarre y pidió confirmar si ella era la capitana Cha. Jarre lo miró con fastidio, apretando el puño, y le preguntó qué estaba haciendo. Bak levantó su arma con seriedad y le informó que el monstruo que había atacado al coronel en la puerta trasera había mencionado su nombre. Ella lo miró confundida y preguntó de qué monstruo estaba hablando, antes de repetir el nombre que él había mencionado, Rayo Min-Sok. Bak confirmó con agresividad que ese era el nombre que el monstruo se había dado y le exigió que le dijera quién era realmente. A su alrededor, los civiles comenzaron a murmurar con inquietud, preguntándose con temor quién demonios era esa persona. Jarre bajó la mirada, con el rostro ensombrecido mientras procesaba aquel nombre tan familiar. A su lado, el rostro de Dami se contrajo por el pánico, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror. El nombre Rayo Min-Sok resonó en su mente, evocando la imagen de la mano extendida de Min-Sok y, al mismo tiempo, el recuerdo del devastador puñetazo que había hecho añicos el muro detrás del coronel. El coronel observó el muro destruido y exclamó, asombrado, que un solo golpe había causado toda esa devastación. Luego, lleno de furia, con los ojos brillando, le gritó a Min-Sok. Aún así, seguía repitiendo con rabia que él era humano, mientras lanzaba una patada brutal con su bota militar. Pero Min-Sok, con los ojos rojos resplandecientes, interceptó la patada del coronel con un solo brazo. La bota militar quedó completamente inmóvil, su impulso detenido por el bloqueo. El coronel miró con incredulidad como Min-Sok comenzaba a preparar un contraataque con su puño brillante. Cha se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de pasar. La diferencia de poder era evidente.
De repente, el coronel agarró a Min-seok del cuello de la camisa y lo atrajo con violencia. Le gruñó, exigiéndole saber si se estaba burlando de él, si se había contenido y si lo estaba tomando a la ligera. Min-seok respondió con calma que sí. El coronel estalló de rabia, insultándolo. Min-seok bajó la mirada y explicó, sin alterarse, que había usado toda su fuerza. Sus ojos rojos brillaron con intensidad cuando añadió que, si hubiera querido, podría haberlo matado. El coronel se quedó paralizado. Un sudor frío recorrió su cuerpo. Lo había sentido desde el inicio del combate. Min-seok era mucho más fuerte. El aura oscura que emanaba de él era la de un depredador. La diferencia entre ambos era abismal, y lo apuntó, exigiendo saber qué era exactamente lo que quería. Min-seok lo miró fijamente y respondió que buscaba protección. El coronel se echó a reír, burlándose. Luego, serio, preguntó por qué un monstruo como él necesitaría protección. Min-seok respondió con firmeza que no era para él, era para Rayoami. La escena cambió y mostró a una joven siendo protegida entre una multitud. Era su hija, su rostro reflejaba miedo y angustia. Min-seok le pidió al coronel que permitiera que su hija, él mismo y las personas que los acompañaban se quedaran en la brigada. El coronel quedó sin palabras. Entonces, Min-seok se arrodilló frente a él. Con la voz firme y los ojos rojos brillando, dijo que si aceptaba, él haría cualquier cosa que le pidiera. Más tarde, la brigada se había convertido en un refugio civil. Era de noche y la luna llena iluminaba el lugar. La gente caminaba inquieta. Dos hombres susurraban entre ellos, habían oído que lo llamaban monstruo. Recordaban sus ojos rojos, parecidos a los de un zombi, y el miedo se propagaba. Por esa paranoia, Min-seok fue atado con cuerdas y cadenas y encerrado en una celda oscura, acusado de ser un zombi. El coronel Cha lo observó desde la sombra y finalmente habló. Le dijo que aceptaba su petición y que permitiría que la gente que había traído se quedara en la brigada. Luego añadió, con desconfianza, que el verdadero problema era él, y se preguntó cómo podía confiar en alguien tan peligroso. Empapado en sudor, el coronel pronunció su condición con severidad: aislamiento. Min-seok repitió la palabra en voz baja y se ofreció sin dudar. Dijo que, si no confiaban en él, podían encerrarlo en confinamiento solitario. Desde la oscuridad de la celda, juró que no importaba cuánto tiempo tomara, demostraría que no era una amenaza. Permaneció sentado, atado y encadenado al banco. De pronto, levantó la mirada, alertado por una presencia en la pequeña ventana enrejada de la celda. Era Dami. Apareció con una sonrisa radiante y exclamó alegremente: «Tada». Min-seok le preguntó de inmediato si estaba bien. Dami, sonriendo, tocó su rostro a través de los barrotes y le aseguró que sí, que estaba perfectamente. Explicó que, después de que se activara la alerta, los soldados los habían tratado bien e incluso le habían dado permiso para visitarlo. Añadió, con naturalidad, que el refugio era demasiado sofocante. Min-seok, con los ojos rojos fijos en Dami, se disculpó de repente, dejándola confundida. Con una sonrisa amarga, admitió que le había prometido no llamar la atención, pero que había vuelto a romper esa promesa. Dami recordó un momento del pasado, cuando le había preguntado con calma si ella estaba realmente decepcionada de él, mientras lo miraba con enojo. De vuelta en el presente, Dami le dio un golpe suave en la cabeza con el puño, haciendo que Min-seok la mirara sorprendido. Ella lo regañó a través de los barrotes, diciéndole que si no fuera por él, su padre, la gente y ella misma no habrían llegado a salvo. Luego, con una sonrisa tranquilizadora, le dijo que levantara la cabeza, que no importaba lo que dijeran los demás, ella confiaba en él. Eso conmovió visiblemente a Min-seok. De pronto, Dami entró en pánico. Dijo que tenía que irse, que pasaban lista a las 10 y la regañarían si llegaba tarde. Mientras se alejaba, se despidió agitando la mano y le deseó que durmiera bien. Min-seok, ahora solo, sonrió levemente y le devolvió el saludo, deseándole lo mismo. Desde la ventana enrejada, Min-seok observó cómo Dami se alejaba corriendo por el patio. Ella avanzaba con una leve sonrisa, aliviada tras verlo. Él la siguió con la mirada, aún atado, con una expresión melancólica pero serena. Sin embargo, a medida que se alejaba, la sonrisa de Dami se desvaneció. Se detuvo de golpe sobre el césped. Una lágrima cayó y golpeó el suelo. Abrumada por la emoción, se cubrió la boca, incapaz de contener el sollozo. Mientras tanto, en la celda, Min-seok se puso de pie. Las cadenas se tensaron. Su rostro se endureció con determinación,
la herida en su mejilla visible en la penumbra. De repente, el sonido pesado de botas militares resonó en la habitación. Min-sok se giró, bañado por la luz, al oír que alguien lo llamaba por su nombre. Un soldado con boina, acompañado por otros dos, le informó que el coronel lo estaba buscando. En la sala de reuniones, el coronel señaló un punto en el mapa, la estación Gupabal, donde se habían localizado múltiples supervivientes. Sosteniendo una tablet, explicó que hacía 20 minutos los sensores acústicos habían detectado señales dentro de la estación colapsada. Añadió que, junto a ellas, también se había registrado una frecuencia extraña y no identificada. De pie frente a su escritorio, el coronel razonó que la velocidad era crucial y que un despliegue grande sería demasiado lento. Por eso había decidido enviar un equipo de élite. Con una sonrisa firme, se señaló a sí mismo y dijo que él formaría parte del equipo. Luego apuntó directamente a Min-sok y añadió, «Tú». El soldado que custodiaba a Min-sok quedó completamente atónito. El coronel lo desafió directamente. Le recordó que había dicho que haría cualquier cosa por su hija y le preguntó si podía demostrarlo ahora. En respuesta, Min-sok tensó todo su cuerpo y rompió las gruesas cadenas que lo sujetaban. Los eslabones estallaron y salieron volando por el aire. Los soldados cercanos lo miraron con auténtico terror ante aquella demostración de fuerza. Min-sok, con los músculos marcados y los ojos enrojecidos, preguntó con impaciencia cuándo partirían. Al oírlo, el coronel Cha esbozó una sonrisa enigmática. Sus ojos destellaron con una luz azul y, con voz áspera, ordenó que salieran de inmediato. La operación de rescate de la estación Gupabal comenzó oficialmente. Ambos cruzaron rápidamente las calles de la ciudad, devastadas y desiertas bajo la noche. Su destino era la entrada destruida de la estación Gupabal. Mientras tanto, en la oscuridad de un sótano, un niño llamaba a su madre. Estaba junto a otros supervivientes, todos encogidos por el miedo. El niño volvió a llorar por ella, lo que hizo que su madre, alarmada, le susurrara apresuradamente que no llorara. El llanto irritó a los demás. Algunos maldijeron en silencio al niño ruidoso, quejándose de que el lugar ya estaba demasiado abarrotado. Reprendida por quienes la rodeaban, la madre bajó la cabeza y murmuró una disculpa. El niño, demasiado pequeño para entender, miró a su madre con expresión confundida. De pronto, se sobresaltó y gritó, «¡Mamá!». Ella se quedó paralizada, sin comprender qué ocurría. El niño siguió llamándola, pero la mirada de la madre ya estaba fija en la oscuridad que se alzaba sobre ellos. Lo abrazó con fuerza, con un presentimiento aterrador. Desde la penumbra emergió lentamente un rostro grotesco, con cuencas vacías y una sonrisa espeluznante. Instantes después, apareció un ojo rojo, seguido de otra criatura repugnante. La tenue luz reveló una horda de zombis arrastrándose torpemente por el suelo, justo encima de los supervivientes. Uno de ellos, con medio rostro desgarrado, gruñó mientras su único ojo rojo brillaba bajo la linterna. De repente, un estruendo sacudió el lugar. Un zombi fue embestido y hecho pedazos, una pierna salió despedida por los aires. El vehículo blindado había irrumpido arrasando a los muertos vivientes. El coronel sonrió con suficiencia y le preguntó a Min-sok si su auto no era más resistente que una apisonadora. Min-sok asintió brevemente. Mientras el vehículo seguía aplastando zombis, el coronel pensó que las apisonadoras eran fuertes, pero lentas. Esta vez, la velocidad lo era todo. Cha levantó dos dedos y explicó con seriedad que la misión tenía dos problemas impredecibles. El primero era el derrumbe. El punto de entrada estaba completamente colapsado y las vías del metro bloqueadas. Luego levantó un solo dedo. Su rostro se tensó al mencionar el segundo problema. Con gravedad, tocó la tableta y murmuró que se trataba de esa cosa. En la pantalla apareció una señal de ADN desconocida. Explicó que una criatura no identificada estaba atrapada dentro de la estación junto con los supervivientes. Su expresión se endureció al concluir que eso significaba que no tenían ni un segundo que perder. Le entregó la tableta a Min-sok, quien la tomó con sorpresa, los ojos rojos fijos en la pantalla. El dispositivo mostraba un enorme conducto de ventilación. Cha explicó que la estación Gupabal tenía uno lo bastante ancho y que, según informes, aún era utilizable. El plan era infiltrarse por ese conducto, rescatar a los supervivientes y salir lo más rápido posible. Esa era la misión. Pero al llegar, lo primero que encontraron fue a la madre colgando boca abajo, envuelta en gruesas telarañas. Ella miró a su alrededor,
totalmente desconcertada. Había docenas de personas atrapadas de la misma forma, suspendidas, aterradas y sudando frío. Mientras giraba sin control, se preguntaba por qué estaba ahí y qué estaba pasando. El pánico la invadió y empezó a gritar desesperadamente el nombre de su hijo, Choi Da-jun, preguntando dónde estaba. De repente, la telaraña se rompió y ella cayó violentamente contra el suelo de piedra. Un anciano se acercó de inmediato y le preguntó, preocupado, si se encontraba bien, pero ella, con el rostro desfigurado por el terror, solo podía gritar el nombre de su hijo. El anciano repitió, Choi Da-jun, mientras un hombre con una chaqueta roja, que también seguía atrapado, le gritaba al anciano que lo desatara de una vez. La madre corrió hacia el hombre de la chaqueta roja, suplicándole que le dijera si conocía a su hijo, si lo había visto. El hombre, empapado en sudor y con el rostro retorcido por el miedo, solo gritaba preguntando qué estaba pasando y exigiendo que lo soltaran. Entonces miró hacia abajo, horrorizado, al ver cómo una anciana vestida de púrpura trepaba hábilmente por la telaraña hacia él. El terror lo dejó mudo al pensar si se trataba de la misma mujer entrometida de antes. En otro punto, la madre, con el rostro bañado en lágrimas de pura desesperación, escuchó un débil llamado de su hijo. Aferrándose a esa mínima esperanza, corrió frenéticamente hacia las escaleras del metro. Un joven superviviente la siguió de cerca, pero ella se detuvo de golpe al llegar al borde. Su expresión se oscureció al ver la entrada completamente bloqueada y sumida en la oscuridad. El padre llegó corriendo detrás, gritándole qué demonios estaba haciendo y recordándole que las vías estaban bloqueadas. El joven, paralizado por el pánico, solo pudo gritar aterrorizado que su padre estaba justo delante de él. En ese momento, una horda de zombis apareció de la nada y se lanzó sobre el padre, quien observó la masacre con absoluta incredulidad. Mientras tanto, la madre seguía corriendo por las escaleras, gritando que estaba bien, que Da-jun, mamá estaba ahí, que ya iba. Prometía llegar pronto mientras bajaba a toda velocidad. Al llegar al final de las escaleras, gritó el nombre de su hijo con desesperación absoluta. Pero en la oscuridad solo la esperaba una silueta enorme y siniestra. Era un monstruo grotesco, con cuerpo de araña y rostro de bebé, que la observaba desde lo alto mientras sostenía un trozo de tela ensangrentado. El horror se apoderó de ella al ver que la criatura sujetaba el cuerpo destrozado de su hijo, Da-jun. El monstruo se inclinó hacia ella, con la boca cubierta de sangre y lágrimas corriendo por sus ojos rojos. La madre quedó paralizada, temblando de pies a cabeza, incapaz de asimilar lo que estaba viendo. Las lágrimas brotaron sin control mientras murmuraba que eso no podía estar pasando, intentando convencerse de que todo era un sueño. Su mente rota se negaba a aceptar la realidad, balbuceando que aquello tenía que ser una pesadilla. De pronto, una máquina expendedora envuelta en llamas explotó violentamente. La explosión sacudió toda el área, y el coronel Cha apenas logró protegerse del impacto. Desde el centro de las llamas, un zombi grotesco rugió con triunfo, con los ojos rojos brillando de malicia. La madre cayó de rodillas entre los escombros ardientes, aturdida por la explosión. Su rostro, cubierto de lágrimas, reflejaba una desesperación absoluta y una pérdida irreparable. El coronel Cha observó los restos y confesó a Min-seok que lo intentaron todo, pero que no pudieron salvar a nadie. El rostro de Min-seok permaneció impasible mientras asimilaba el fracaso. En silencio, se irguió bajo la luz de la luna, con la mirada firme y los músculos tensos, preparado para lo que venía. Envuelto en un aura de fuego, comprendió que con métodos humanos era imposible. Su determinación ardía con la misma intensidad que las llamas que lo rodeaban. Entonces lo entendió. Para Ryu Min-seok aquello también era imposible. Su rasgo era el Skinwalker, un poder que ahora resonaba con el monstruo que tenía delante. Esa criatura cazaba humanos, los dejaba inconscientes y luego imitaba sus rostros. Era una abominación, una criatura de alto rango, de tipo araña. El rostro de Min-seok se endureció, sus ojos rojos se clavaron en el enemigo. El monstruo, con rostro de bebé, abrió sus fauces ensangrentadas y rugió de agonía mientras ardía entre las llamas. De repente, un destello blanco cruzó el aire y golpeó a la criatura. Era una espada larga que se clavó en el suelo, mientras Min-seok observaba la escena. El monstruo araña rugió de dolor, con el rostro en llamas y los ojos rojos fijos en su atacante. Min-seok no le dio tregua. Lanzó un golpe brutal que hizo estallar su carne en una explosión de sangre. La criatura huyó,
abrumada por las llamas, sin oportunidad de resistirse. Minseok alzó el puño, el rostro tenso por la determinación, decidido a acabar con todo de un solo golpe. En ese instante, un sonido lo alertó y se giró bruscamente. Con el cuerpo aún ardiendo, vio a la madre de pie entre los escombros. Ella le suplicaba débilmente que no lo hiciera, llorando desconsolada y rogándole entre sollozos que no tocara a su hijo. Minseok se giró, confundido, y en ese momento vio los ojos rojos del monstruo araña brillando intensamente a su lado. La grotesca boca del monstruo se abrió de par en par y se lanzó hacia él con un rugido ensordecedor. El puño ardiente de Minseok lo interceptó y lo envió a estrellarse violentamente contra la pared. La madre, caída en el suelo, gritó de puro terror al presenciar la caótica batalla, con lágrimas corriendo por su rostro. Paralizada por el miedo y la desesperación, la madre cayó a un lado mientras Minseok aterrizaba con agilidad, esquivando el cuerpo del monstruo. El monstruo araña se levantó otra vez, rugiendo con sus fauces babeantes directamente hacia él. La enorme criatura se abalanzó, proyectando su sombra ardiente sobre Minseok, que permanecía agachado en el suelo. Sus ojos rojos brillaron con una intensidad fría, completamente concentrado en su enemigo. En su mente resonó un pensamiento: no importa lo que diga nadie. Entonces recordó la sonrisa de Dami detrás de los barrotes, su voz llena de fe pidiéndole que confiara en papá. El recuerdo de ella rogándole que levantara la cabeza lo inundó por completo. Su cuerpo estalló en llamas mientras rugía. Con un grito furioso, Minseok estrelló su puño ardiente contra el suelo, destrozando el hormigón. Se alzó entre los escombros como una antorcha humana, liberando todo su poder. El monstruo araña lo observó fijamente. Sus fauces repletas de dientes afilados se abrieron en un rugido. Con los ojos rojos brillando, la criatura intentó balbucear algo, su rostro retorcido por el odio. Pero el puño de Minseok, envuelto en una furia inmensa, impactó directamente contra su mandíbula. Sus ojos rojos ardían mientras levantaba a la criatura del suelo con aquel golpe. La criatura, derrotada y llorando, apenas pudo emitir un balbuceo infantil mientras su vida se extinguía. Minseok interrumpió al monstruo con un puñetazo y declaró con calma que estaba equivocado. El golpe hizo retroceder a la bestia, que rugió de dolor mientras la sangre salpicaba por el impacto. Con las fauces cubiertas de sangre, la criatura lo miró fijamente, el rostro retorcido por la furia. Sus ojos rojos derramaban lágrimas y su rugido se transformó en un gemido lastimero. Minseok se acercó y murmuró que ese sonido asqueroso de llanto era exactamente el que debía hacer. Su cuerpo se irguió, ardiendo con poder, y le advirtió que, a partir de ahora, eso sería lo único que saldría de su boca. Su rostro se endureció y susurró con una furia helada. Era un grito. En ese instante, Minseok desató un torbellino de puñetazos ardientes, envolviendo todo en llamas. Mientras tanto, los rostros ensangrentados de los zombis aparecieron por la rendija de la puerta, provocando gritos de puro terror. Los supervivientes, presas del pánico, empujaban la puerta con desesperación, gritando que la bloquearan, que la aseguraran más fuerte. Sabían que, si los zombis lograban romper la barricada, todos estarían acabados. Un hombre susurró, preguntándose si esas cosas eran realmente zombis, ya que resultaban extrañamente silenciosos. El padre le gritó que se callara y siguiera empujando, sudando y frunciendo el ceño con irritación ante la distracción. De repente, todos comenzaron a toser violentamente al darse cuenta de que la habitación se estaba llenando de humo y que algo debía estar ardiendo. Un superviviente entró en pánico, agarrándose la cabeza y gritando que estaban equivocados, que todos iban a morir. El padre le gritó furioso que dejara de decir cosas de mala suerte. Entonces su hijo, el joven de la gorra, intentó llamar su atención. El padre se giró y lo agarró, exigiéndole saber qué demonios quería ahora. El joven le preguntó con urgencia si no lo sentía. Con una mano aún apoyada en la puerta, informó con tensión que los movimientos se habían detenido. Un silencio sepulcral cayó sobre la puerta metálica. Los golpes y arañazos del otro lado cesaron por completo. El joven de la gorra gritó aterrorizado que la puerta se había roto y le advirtió a su padre que se agachara. El padre, sudoroso y atónito, preguntó en voz alta quién era él. El grupo de supervivientes, cubierto de polvo, miró a su salvador mientras el padre repetía la pregunta: ¿Tú quién eres? La imponente y musculosa espalda de Minseok se interpuso, protegiendo a la madre que estaba detrás de él.
La escena retrocedió a los momentos previos al rescate en la estación Gupabal, mostrando el edificio objetivo. La cámara se centró en el gran pozo de ventilación del techo, del que aún goteaba sangre. El coronel Cha se asomó, observando la profunda y oscura abertura del conducto. De pie junto a dos soldados, miró hacia la oscuridad con una expresión intensa. Una sonrisa salvaje, llena de dientes, se extendió por el rostro del coronel Cha, encantado con la situación. La operación había sido un éxito. A la luz del día, el número total de supervivientes rescatados ascendía a 37 personas. Los soldados exploraron el espacio, perfectamente aislado, un lugar del que escapar de los zombies había sido imposible. Uno de los soldados de rescate parpadeó, completamente confundido por la escena que encontraron. La madre, con lágrimas en los ojos, le entregó su bebé al soldado, una de las casi 40 personas rescatadas de aquel infierno. El bebé, Dayun, sonreía alegremente. Su supervivencia en ese lugar era, literalmente, un milagro. Dami observaba la escena con asombro, reflexionando en silencio. Su padre se encontraba de pie en medio de la multitud de supervivientes rescatados, quienes vitoreaban con euforia. Todos celebraban a Minseok, erguido sobre un edificio, aclamado como el hombre de los milagros. Minse, cubierto con una túnica y con los ojos rojos brillando intensamente, miraba a la multitud que lo ovacionaba. El sargento Inui comentó a una escéptica capitana Yarre que Minseok era realmente asombroso. El coronel Cha estalló en una carcajada tronadora, aplaudiendo con fuerza mientras gritaba que todo había salido perfecto. Minse, con la capucha puesta, observaba a la gente con una leve sonrisa de alivio marcada en su rostro. Dami se abrió paso entre la multitud y caminó hacia su padre con una sonrisa. El semblante de Minse se suavizó, sus ojos rojos brillaron con ternura al verla. El rostro de Dami se iluminó con una sonrisa radiante, llena de orgullo y alivio. Sus manos se buscaron en el aire, la de él, grande y marcada, la de ella, más delicada. Dami saltó a sus brazos y lo abrazó con fuerza mientras él la rodeaba. Un instante de pura felicidad. El informe de la operación confirmó el éxito, 37 supervivientes rescatados. Operación completada. La escena cambió a la puerta de los aposentos, donde la calma había regresado. El sargento Inui observaba a Minseok dormir con preocupación. Desde la misión había estado tosiendo y durmiendo demasiado, temía que hubiera sido demasiado para él. Se despidió con una sonrisa, pidiéndole que descansara tranquilo y prometiendo traerle la medicina más tarde. La puerta se cerró con un clic, sumiendo todo en silencio. Minseok yacía inmóvil en la cama, cubierto, con una toalla fría en la frente. Parecía dormir, pero bajo la manta su cuello sudaba profusamente y la horrible marca de la infección palpitaba en su pie. En su mente, una visión monstruosa, sudorosa, con la boca abierta en un grito silencioso.